Está iniciando la grabación. Está un poco lento hoy, parece el internet, pero ya está. ¿Para ustedes también? Está, sí. Bueno, entonces miremos a ver cómo nos va. Ya está, ya está grabando. De nuevo vamos a compartir toda la pantalla para ya comenzar. Listo. ¿Es visible para ustedes? ¿Ya? Así. Listo, bien. Entonces el día de hoy vamos a hacer 5 pasos, 5 puntos. El primero es la socialización del ejercicio que se realizó en la sesión en la clase anterior, el lunes, y faltaron 2 equipos. Entonces la idea es que rápidamente los 2 equipos que faltaron presenten su ejercicio. Luego nos vamos a concentrar en conocer los productos que diseñaron eh, relacionados con el desafío que estaba para hoy. Es importante tener en cuenta que ese desafío van a poderlo utilizar en su guía final, en la guía número 13. Entonces, todo el tiempo, la energía, la disposición y todo lo que dedicaron a hacer este pequeño ejercicio para hoy, lo van a utilizar dentro de su innovación educativa. ¿Listo? Para la guía 13. Entonces, habrán avanzado en algo. ¿Por qué? Porque hoy lo revisamos y tendrán muchos más elementos para empezar a pensar en su innovación, que es la presentación, el trabajo final. Cada grupo va a tener 10 minutos. Luego vamos a hacer retroalimentación de los productos por parte de todos los participantes, ¿sí? Vamos a tener un total de 14 minutos. La idea es que cada de las personas, si tienen alguna idea que pueda aportar a alguno de los compañeros, claro está, en la lógica de un ejercicio constructivo y de aporte a lo que se está presentando por parte de los compañeros. Y luego en la segunda hora, pues vamos a hacer un conversatorio para discutir y reflexionar en torno al tema de la ruta, el tema 1 de la ruta 2, ¿sí? Que es el papel del pensamiento crítico en el uso responsable de las TIC relacionado con la búsqueda y manejo de información de manera crítica, ética y eficiente. Y luego vienen los criterios, perdón, de evaluación de sitios web y redes sociales. Ese es la segunda parte. Miremos a ver hasta dónde logramos avanzar. La idea es que podamos cubrir toda esta parte hoy, pero si no, pues continuaremos el miércoles. Y pues tendremos una lógica de conversatorio, por lo tanto ahora elegiremos a una persona como relatora y a una persona como moderadora. Está planeado más o menos para 45 minutos y las preguntas orientadoras pues están allí. Cómo el pensamiento crítico aporta a los prosumidores en sus procesos de búsqueda y manejo de información de manera crítica, ética y eficiente. Y la segunda, cuáles deben ser criterios necesarios e importantes para la evaluación de sitios web y redes sociales. Y luego tendremos un espacio de conclusiones. Em, la idea, es que seamos como muy precisos en el tiempo, sobre todo los 3 minutos iniciales y los 10 minutos de presentación, para que podamos tener los espacios de retroalimentación. Bien, entonces empezamos. Las personas que tienen pendiente todavía su trabajo del lunes, tienen la palabra. ¿Qué grupos son, Patricia? Faltaba el grupo de Brenda, creo, ¿sí? Brenda había presentado.
Sé que presentó el grupo de Ivette y el grupo de Néstor. ¿Mm? Entonces faltan los otros dos grupos. Carla, levanta la mano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a compartirle brevemente con Milber un poco de lo que conversábamos la vez anterior. Probablemente no vamos a responder a todas las preguntas, ya que pues hemos identificado que nuestra población meta, ¿verdad? Las personas que hemos tomado en cuenta para este programa o esta solución educativa, pues están a nivel de TIC, utilizando su tecnología para, por decirlo así, para su uso personal. Pero prácticamente lo que nosotros queremos realizar es una solución que pueda llevar específicamente a los emprendedores de Panchimalco y Planes de Renderos a poder digitalizar su negocio independientemente de su edad y de algunas condiciones como las que les voy a compartir. Hemos ya realizado una pequeña encuesta, un pequeño censo de cuáles son los emprendedores con los que queremos trabajar y tenemos algunos, las edades de ellos, permítanme un segundito, lo tengo por aquí a la mano. Las edades de los emprendedores que van a estar en nuestro programa, ¿verdad? Tienen entre 18 a 55 años, ¿verdad? Es un grupo variado, un 28% masculino y un 71% femenino. Todos realizan su emprendimiento acá en los Planes de Renderos y también tienen diversos niveles educativos alcanzados. También nos comentaron la diversidad de emprendimientos, ¿verdad? Que tienen entre comidas típicas, restaurante, artesanías, servicios de transporte, ventas de producto y tienen pues algunos incluso más de 5 años con el emprendimiento. Entonces hemos estado indagando un poco al respecto. Algo, y con esto finalizo para darle paso a Milbert, es que tenemos dentro de nuestros emprendedores a una chica que ha tenido desafíos cognitivos, ¿verdad? Que ha estado en educación especial durante su niñez adolescencia y también tenemos a un emprendedor que padece de una condición que se llama ataxia, que no puede salir de casa, sino que trabaja desde, bueno, trabaja desde su casa utilizando las redes para obtener su red personal, ¿verdad? Para obtener a los clientes. Entonces queremos, pues, potenciar, ¿verdad? Estas habilidades tecnológicas en ellos para que ellos puedan promover de manera masiva, ¿verdad? Sus emprendimientos. Así que Milber continúa. Muy buenas noches. Para dar respuesta a las preguntas, tenemos que en primera instancia la mayoría, como dijo Carla, están en TIC. ¿Es suficiente? No. ¿Por qué? Porque el mundo de los emprendimientos y el mundo de los pequeños empresarios no se pueden quedar ahí. Necesitan un tag, un TEP y seguir hacia adelante. La transformación es continua. Eh, Podemos proponer, claro que podemos proponer, ir paso a paso, como decía Carla. El objetivo es construir una base competitiva mínima viable, es decir, no podemos hacer una gran transformación digital de la noche a la mañana, pero sí podemos dar esa base competitiva que sea autónoma, sostenible y que tenga una visión de crecimiento continuo. Es decir, que no se va a hacer todo de una vez, pero se va a desarrollar. Y eso sería pues las respuestas. Bien, muchísimas gracias. Entonces, hasta el momento tenemos que el grupo decidió trabajar con las siguientes poblaciones escolares del grado octavo de dos instituciones educativas de Estados Unidos.
una población de estudiantes universitarios, una población de emprendedores y falta el cuarto grupo. Tienen la palabra. Wendy, Juan Luis. Wendy mandó un mensaje de que no se iba a conectar, que presente el siguiente compañero del equipo. Ok, porque aquí Buenas está. noches, ya estoy aquí. Sí, ya estaba aquí. Ajá. Voy con Sí. Carl, ya estoy con el otro grupo. Ok, listo. Parece que solo queda un grupo. Sí, queda un grupo. Ujú. Hola, hola. Hola, Néstor, tienes la palabra. Ok, nosotros estuvimos evaluando la realidad del Instituto Jesús Obrero, que es donde vamos a hacer nuestra experiencia, y partimos de que en efecto sí hay uso de TIC, o sea, sí tenemos uso de TIC, sí hay tecnología disponible para los estudiantes, sí hay intercambio de información docente estudiante, y en trabajos en equipo o trabajos cooperativos también se usa tecnología, es decir, si tenemos procesos de comunicación. Sin embargo, para TAC, tecnologías de aprendizaje y conocimiento, están, diríamos nosotros, en un proceso de reforzamiento, o están algo emergente, porque sí se usa, pero de una manera todavía demasiado gestionada por el docente. Todavía el protagonismo es bastante el docente guía qué es lo que hay que hacer, y está poco empoderado el estudiantado. Es decir, yo decido qué tipo de herramienta usar, o yo decido procesar cierta información para crear conocimiento. En cuanto al empoderamiento y la participación, coincidimos en que es el área menos desarrollada. No solo lo refleja la realidad que vemos, sino también cuando hacemos un análisis de la encuesta que hemos utilizado para preparar nuestro proyecto, nos damos cuenta que la relación tecnología-comunidad o tecnología-empoderamiento no está dentro del horizonte del estudiante. Es decir, los recursos tecnológicos son para entretenimiento y para aprendizaje, pero no está visto como un proceso de conexión con la comunidad. Cuando se les pregunta cómo se conectan con la comunidad, es a través de actividades cara a cara, o actividades sí, físicas, iglesias, deportes, fiestas patronales. Pero cuando se les plantea posibles horizontes de empoderamiento, no se ve, en absoluto no se ve. Y al parecer no está dentro de lo que la alcaldía la alcaldía o las alcaldías de la zona están reflejando. Y en cuanto a las TRIC, las tecnologías de relación, información y comunicación, también está un poco en nivel emergente. No existe un LMS que respalde a los estudiantes y que se sientan cómodos en un ambiente para comunicarse, para relacionarse, fuera de lo que sea meramente aprendizaje. Es decir, ellos diferencian así muy claramente: esto es nuestra vida personal, nuestra vida comunitaria ni se diga, y esto es aprendizajes. Entonces está en un nivel bastante emergente esto. Y sí tenemos un caso de bastante serio de brecha digital. Los estudiantes provienen de diferentes orígenes, pero el instituto fue creado originalmente para atender a la población vulnerable de la zona de la cordillera El Bálsamo, es decir, la zona de la montaña. Sin embargo, las familias, al ver el nivel académico, que comenzó a ser bastante más competitivo, al ver eso y al ver el aumento de las cuotas, las familias decidieron inscribir a sus hijos en institutos, o no darles el bachillerato. Entonces, la población es bastante heterogénea, porque hay gente que sí tiene acceso a computadoras, a teléfonos de buena gama, y hay una cantidad, digamos, que ronda entre un cuarto de la población
y 1/5 de la población en cada salón de clase, que sí son personas que apenas tienen acceso a un teléfono, no hay acceso a internet y geográficamente están bastante desconectados porque viven cerca de la montaña. Entonces eso hace que haya una brecha digital y también una brecha que tiene su origen en lo social. Muchísimas Hasta ahí. gracias, Néstor. Gracias. Entonces, hasta este momento tenemos la presentación de las poblaciones que eligieron. Dos grupos trabajarán con estudiantes de grado de básica secundaria, entiendo, unos de octavo, y los de la institución Jesús Obrero. Néstor, ¿en qué edades están? Son bachilleratos, son de Bachillerato. 15 a 18, 19 años. Ah, de 18, 19, muy bien. Un grupo con estudiantes universitarios y el otro grupo con emprendedores. Ese es nuestro panorama. Como verán, entonces, hasta allí vamos a presentar la idea. ¿Cuál es hoy? La idea es poder avanzar en el tema de la ruta de aprendizaje 2 con la presentación de sus avances. Tengan en cuenta que el 6 de febrero es la entrega de la primera guía, del producto de la primera guía, es decir, el viernes. Sin embargo, el miércoles la idea es que ustedes puedan hacer su presentación formal, esta vez, su presentación formal y sintética de los hallazgos que obtuvieron, el análisis y la interpretación de su trabajo, es decir, la presentación de su primer trabajo. Hacia el final de la clase les contaré sobre cuáles serán como las características de esa presentación. Por ahora, entonces, vamos recogiendo en la primera unidad qué fue lo que vimos en la primera ruta. ¿Quién hace una pequeña síntesis de lo que vimos en la primera ruta para poder conectar de una vez con el segundo trabajo? Una síntesis de lo que nos dejó de tarea De lo que hemos visto en o clase. de lo que hemos visto. Sí. ¿Cómo lo podrían sintetizar en 2, 3 frases rápidamente para hacer el cierre y pasar a la siguiente parte? Había una mano levantada. Sí, Ivette. A ver, creo que se me escucha bien. Sí, señora. Sí. Bien, yo creo que como partimos de la pregunta que si la comunicación iba a ser homogenizada, entonces, y luego estuvimos revisando cuáles eran nuestras realidades, entonces creo que partimos justamente de lo primero que estuvimos diciendo el mes pasado, que la comunicación va a depender también de los accesos, de las características de nuestro entorno, y todo eso nos va a ir transformando la manera en cómo nosotros vamos a ir generando los accesos. Muy bien, exactamente, muy bien. Muchísimas gracias, Ivette. Comparto entonces de nuevo la agenda para podernos ubicar. Vamos en esta parte, presentación del producto sugerido para el desafío de aprendizaje por parte de cada equipo. Cada equipo tiene 10 minutos, pueden hacer la presentación. Ya algunos grupos me dijeron que prepararon un video, tendrán la oportunidad de presentarlo o el apoyo cada uno que haya elegido. Les agradezco ser muy puntuales con el tiempo. Si alguno de los miembros del equipo puede hacer un ejercicio de autocontrol y poner cronómetro, sería muy bueno. Entonces, no siendo más, dejo de compartir pantalla y les doy la palabra. ¿Quiere empezar el grupo? Ah, Ivette, listo, muy bien, tiene la palabra. Sí, claro.
Ale Quiroga con nosotros y pues ahorita le cedo la palabra a Ben. Sí, muchas gracias, Ivette. Y buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo ONU número 1 y este día vamos a presentar nuestro producto denominado Mi Gran Viaje Digital, que es una actividad pedagógica inclusiva mediada por tecnologías de información y comunicación. Bueno, nosotros tomamos de base el contexto de experiencia de integración para estudiantes de bachillerato en San Vicente, diseñada para reconocer y desarrollar competencias mediáticas de forma equitativa y participativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como introducción, el gobierno de El Salvador otorgó ciertas becas para un colegio privado, que es el más grande y el más famoso de San Vicente, para que estudiantes de limitados recursos económicos pudieran acceder a la educación dentro de la institución, a lo cual la comunidad respondió bastante bien, pero existe un dilema. No hay un sistema o un curso que asegure esa transición del sistema público al privado, porque en el caso de la institución sí utilizan bastantes plataformas tecnológicas y estos chicos, a pesar de que son nativos digitales, sí traen una notable brecha digital en cuanto al uso de las LMS. Entonces, nosotros, para dar a conocer el propósito, no queríamos crear un material que se limitara a mostrar información, sino a crear una propuesta que acompañara el proceso cognitivo de quien la recorre, en este caso de los estudiantes. Por eso, el proyecto está estructurado por jornadas, con una progresión lógica, donde cada etapa tiene el objetivo de cumplir una función específica dentro del aprendizaje, ¿verdad? Y que esa tecnología pueda ser una aliada real de la inclusión tecnológica siempre y cuando se utilice con una intención pedagógica, con criterios claros y pensando en la diversidad de estudiantes que existe actualmente dentro de la institución. Con respecto al público que va dirigido, pues nuestro proyecto está dirigido principalmente a estudiantes y docentes, porque también hay nuevo ingreso de docentes y las LMS se actualizan con cada año. Entonces necesitamos también sumergir a los docentes en las nuevas actualizaciones tecnológicas que se están dando. Entonces, a partir de eso, nuestro proyecto surge como de un contexto educativo atravesado por justamente la digitalización, donde el uso de plataformas virtuales ya no es opcional, sino una necesidad. O sea, de una u otra forma ya es obligatorio dentro de esta institución privada. Y cedo mi palabra a las compañeras. Bien, como tenemos la pregunta de qué es mi gran viaje digital, entonces partimos de qué llevo en mi maleta. Entonces, con esta metáfora con la que hacemos el viaje, vamos a comenzar con cómo hacemos estas jornadas. Entonces, en la jornada 1 va a estar cargada de 3 actividades y la primera de ellas es hacer un collage. Los chicos van a compartir en equipo qué es lo que traen y van a tratar de identificar cuáles son sus fortalezas, debilidades, qué es lo que ellos necesitan aprender. Así que cuando ellos ya tienen claro qué traen en su maleta o qué les falta, entonces pasamos a la siguiente actividad, siempre en la misma jornada, que se titula Vámonos de compras. O sea, cuando nosotros salimos de viaje, pues hay cosas que tenemos y hay cosas que tenemos que comprar. Entonces, esa actividad va a estar mediada con algunos de sus estudiantes de años superiores que les van a ayudar a complementar conocimiento. Es decir, si no saben entrar a la computadora, si no saben cómo buscar una contraseña, entonces van a estar con alguien de su misma edad o un año superior que les ayude. Y la última actividad de esa jornada es poder armar un itinerario de viaje. Es decir, que ellos identifiquen cuáles son las actividades que deben ir superando, o sea, cómo van a ir recorriendo toda su jornada. Y voy a pedirles un permisito porque Ale está en una beca y le pedimos que nos mandara su parte. Entonces, si me confirman si pueden ver el video que ella ha enviado y si pueden escuchar, sobre todo. Se ve, pero no se escucha. Ahora sí ya se ve, pero no se escucha. Bueno, aunque hice la prueba, pero
voy a resumir lo que dice Ale, con permiso, Ale, perdón. Lo intentamos, pero no queremos tomarnos más tiempo. Bueno, lo que Ale va a resumir es que la jornada 2 los chicos van a trabajar en un laboratorio y van a estar trabajando con misiones bien específicas, que son las actividades que esperamos que ellos vayan trabajando a lo largo de su vida académica. Así que tienen misión leer en línea, descargar archivos, enviar una tarea, contestar un foro. Yo me quedo hasta aquí con las jornadas y seguimos con el cierre que sería Paz. Y como lo que buscamos justamente es inclusión, tenemos diferentes estrategias a utilizar. Para comenzar, tenemos un inicio equitativo, es decir, la primera parte, todos van a estar bajo las mismas, digamos, características o cualidades digitales. Luego tenemos aprendizaje entre pares, que va a ser muy importante, como decía Lore al principio. Se ha buscado que haya un acompañamiento con pares, muchas veces eso ayuda justamente a esta integración. Además de eso, ayuda personalizada, ya que lo que buscamos es que cada estudiante alcance el mismo nivel. Sabemos que unos van a necesitar más apoyo que otros. Y muy importante decir que todo esto es al ritmo propio, ¿verdad? Es decir, si hay un tiempo especificado, pero vamos a ir dando esos espacios. Y bueno, pensando en fundamentos de educomunicación, tenemos ese diálogo crítico en el cual hay un intercambio igualitario. También educación popular en cuanto a que esto va a ser un aprendizaje colectivo y contextual. Obviamente estamos buscando también dar un empoderamiento comunitario porque va a ser una ayuda entre pares también y entre la comunidad estudiantil. Y obviamente una comunicación efectiva en la cual estamos buscando un objetivo que es justamente completar el viaje digital, ¿verdad? Y la idea es que pues todos los estudiantes logren la meta. En cuanto a la evaluación, tendremos un tablero en el cual cada estudiante, cuando vaya completando con cada una de las partes de esta misión, va a ir colocando, va a ir chequeando que ha completado esto, y eso también nos va a dar a nosotros un parámetro del avance de cada grupo o de cada estudiante. Y esa es nuestra actividad. Está en mute, maestro. Sí, disculpen. Les daba las gracias y pues les decía que muy bien el ejercicio. Quisiera saber quién quiere aportar alguna pregunta, idea, opinión, sugerencia sobre este trabajo. Es importante tener en cuenta el contexto de esta población son jóvenes que vienen con una brecha digital y no sé si creo que no, lo oímos fue en asesoría y me parece importante retomarlo aquí, si me lo permite el equipo, y es que ellos llegan a clase con todo el grupo y lo que proponían era hacer este ejercicio previo al ingreso a la institución educativa para ayudarlos a equilibrar estas habilidades. Entonces, con esa información, opiniones, dudas, sugerencias, preguntas, aportes para el grupo. No todos a la vez. Lisette. No, a mí me pareció que está bien bonito y está como con las actividades o estrategias muy específicas, y al final en las conclusiones también creo que logran destacar como los elementos relevantes de las lecturas que hemos hecho. Muy bien, muchísimas gracias. Como sugerencia, que ya empezaron, porque ya tiene un nombre esta actividad, sugiero empezar a pensar en una historia, ¿sí? En el storytelling, que va a enmarcar este viaje y pues cómo van a ir desarrollándolo.
Entiendo desde ya cómo están construyendo que va a ser un ejercicio transmedia, porque entiendo que este es presencial, ¿sí? Y están utilizando nuevas tecnologías en eso presencial. Entonces, entiendo que su innovación educativa iría en esa lógica, en transmedia, ¿es así? Sí, la idea es que los chicos vayan usando los dispositivos que ya tienen, que ya conocen, y que poco a poco vayan creciendo en uso y en capacidad y empoderamiento, que era lo que decía Néstor al principio. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias al equipo. El siguiente equipo, el equipo de Lisset, ¿puede ser? Sí puede ser. Listo. Ok, buenas noches, no sé si se escucha. Nosotros somos el equipo número 2 y nuestra actividad, que le hemos llamado a esta actividad Mi ritmo, mi estilo. Y como hablábamos anteriormente, esto va enfocado a estudiantes de secundaria de 12 a 14 años bajo las estrategias que le llamamos el Plan 504. A manera de introducción, la educomunicación se consolida como un proceso humanista y de diálogo que trasciende de la relación de los individuos con los medios para fomentar el pensamiento crítico y la autonomía del estudiante. Como decíamos posteriormente en las clases, pues nosotros como entes nos convertimos en consumidores y productores a lo que le llamamos prosumidor. Y bajo ese enfoque podríamos decir que la educomunicación ofrece un potencial diálogo crítico para transformar la relación de los individuos con los medios de comunicación. Al mismo tiempo, la educación mediática entrega herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico, permitiendo cuestionar los discursos mediáticos, así como también la educomunicación permite pasar de un análisis pasivo a una actitud crítica sistemática, lo que promueve la ética, la política y la ciudadanía activa. Se presenta como una apuesta para la equidad y el acceso, inclusión social y digital. Bajo este enfoque, pues aquí nosotros presentamos lo que son los diseños de las actividades pedagógicas, pues que podríamos considerar para dar a explicar lo que son nuestras ideas de equipo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nosotros, bueno, como lo explicaba Carlos, queremos darle un enfoque y de acuerdo al análisis que hicimos de los documentos, de los artículos, nosotros concluimos que es muy importante que estos alumnos, que son nuestro público meta, logren desarrollar un criterio que les permita evaluar, que les permita analizar y que les permita reflexionar. En ese sentido, nosotros hemos diseñado diferentes como herramientas en las cuales la idea o la intención es que las personas que no saben acerca de este plan 504, de qué se trata, cuál es el objetivo, entonces es muy importante que comprendan que existen diferentes necesidades de aprendizaje. Entonces, hemos diseñado un podcast que si me lo pueden poner, por favor. Vamos a escuchar un minuto para que tengan más o menos la idea de lo que... Vale, pues vamos a sumergirnos en el material de hoy. La escena que describe, la verdad, te mete de lleno en el ambiente. Sí, es muy visual. Totalmente. Un aula que se ve muy viva, ¿no? Con pupitres adaptados, alguna silla de ruedas, cojines por el suelo. Vamos, un espacio flexible. Y los dibujos en las paredes, todo eso. Exacto. Y en medio de todo esto, un profesor, Ramírez, que se acerca a la pizarra y escribe algo muy simple. Plan 504. Acomodaciones para aprender juntos.
Y la misión de este análisis es justo esa, explorar qué significa pero, no desde el reglamento, sino desde las propias conversaciones de los alumnos. Claro, desde lo que pasa en el día a día. Eso es. Y el profesor arranca con una metáfora que es la clave de todo. Dice que las ayudas no son una ventaja. No, para nada. Son como darle unos escalones a algunos corredores para que todos, absolutamente todos, empiecen la carrera desde la misma línea. Una lista de reglas. No es un manual. No. Es una crónica de cómo la percepción de la gente sobre lo que es justo, pues va cambiando. Y el Bien, entonces el objetivo de diseñar este podcast pues es concientizar, y si ustedes escuchaban había como mucha información acerca de qué es el Plan 504. Incluso comentaban cómo eran las condiciones de un salón, cuáles serían las condiciones ideales para lograr que todos los chicos pues comprendan el tema que estamos desarrollando. También diseñamos un video. Vamos a ver más o menos de qué se trata. Siempre está con el objetivo de que los estudiantes que no necesitan ese acompañamiento conozcan por qué los otros sí lo necesitan. Entonces, es bien interesante porque de repente yo como estudiante no sé cuáles son las necesidades de mi compañero y solo juzgo y solo critico, pero en realidad hay un trasfondo que es necesario que todos lo conozcan para que comprendan por qué. En séptimo grado del Instituto Horizonte. Todos los estudiantes tenían algo en común. La próxima semana habría una evaluación importante. Cuando se llegó la fecha de la evaluación en el salón, el ambiente era tenso. Algunos terminaban los ejercicios rápido. Otros seguían leyendo las instrucciones una y otra vez. Lucas miraba el reloj con ansiedad. El tiempo siempre parecía su enemigo. A Daniela le molestaba el ruido del salón. Cada sonido la distraía más de lo que ayudaba. Mateo necesitaba que alguien le explicara las instrucciones paso a paso para poder empezar. En medio del examen, Bien, entonces en este video que diseñamos tratamos de caracterizar todas esas situaciones que viven los compañeros Carlos y Brenda, que son los que trabajan con el Plan 504, y también diseñamos storytelling, siempre en relación a explicar qué es el Plan 504 y cuál es el objetivo y todos esos escenarios que son importantes, que quien no sabe que existe o que es necesario que haya una manera diferente de aprender y un seguimiento adecuado, pues obviamente va a juzgar y va a tener posiblemente hasta de menos a la persona que necesita ese acompañamiento y que es bien importante. Entonces nosotros diseñamos esta presentación, nos enfocamos como a darle manera como que si fuera un cuento. Entonces este es el diseño que tenemos y esas son las herramientas que como equipo pues creemos que es muy importante que las conozcan. Y bueno, ya después de conocer algunos recursos que hemos diseñado y hemos pensado para un poquito concientizar a la población, las conclusiones como grupo se parecen mucho con las del grupo anterior. Es importante enfatizar que la educomunicación y también la educación mediática es un proceso educativo que no se trata simplemente de el uso de la tecnología, sino que es importante la promoción de la actitud y también de la acción activa del estudiante para su propio desarrollo, que aprenda también a cuestionar la intención y la ética de las tecnologías desde el desarrollo del pensamiento crítico. Por lo tanto, también consideramos que es necesario, sobre todo en lo que vamos a aplicar en nuestra tarea, es que es importante la alfabetización crítica de los docentes y también de los padres de familia, para que puedan entender cómo esa mediación de las TIC en el proceso pedagógico permite la transformación y la relación con los medios para la construcción de una sociedad más informada y crítica. La educación mediática permite distinguir noticias de calidad ante los gestos, ante los sesgos en la ciencia de los datos y también los fake news. Los aportes entonces de la educomunicación y de la educación mediática se traducen con el tiempo y precisamente en la construcción de la ciudadanía responsable con una participación política real.
Brenda. Hola, buenas noches. Nomás para resumir un poquito sobre los estudiantes 504. Solamente se busca darles la oportunidad de igual forma que ellos tengan acceso a la información y no se trata de darles ventajas, sino que simplemente darles las ciertas acomodaciones para que ellos puedan acceder al mismo currículo que tanto los estudiantes de educación general estudian. Y otra cosa, el pensamiento crítico no es algo aislado que solo para estudiantes, para ciertos estudiantes, sino que todos pueden tener el pensamiento crítico media vez se construyan las herramientas necesarias en un aula inclusiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias al segundo equipo, bien interesante. Me gustaría rescatar un elemento importante de esta presentación y es la diversidad de elementos inclusivos que tienen, ¿sí? Tienen audio, tienen imagen y también tienen texto. Es muy importante lo que ustedes han hecho vinculando esos elementos, ¿sí? Aunque sé que es muy costoso en ocasiones, quisiera preguntarles si cabe la oportunidad, si tienen conocidos, de poder incluir en algunos elementos el lenguaje de señas, ¿sí? Para poder terminar el uso de todas estas formas que ya están utilizando. No es una obligación, no es una obligación porque se sabe que el proceso es costoso. Sin embargo, en algunas instituciones, pues existe ya el intérprete de lengua de señas y si la persona les quisiera aportar o apoyar, pues sería muy conveniente para su proceso. Es una sugerencia solamente, no es obligatorio. No sé qué piensan ustedes y les doy la palabra al resto del grupo. Carlos y Carlos. Sí, Patricia. me gustaría, Sí, me gustaría sí. compartir que dentro del plan, también, muchos niños también están con una persona que tiene la habilidad de comunicarse con ellos bajo el lenguaje de señas también, ¿verdad? Si en caso hay una necesidad y digamos el plan lo aprueba para ese niño, se le pone una persona especializada también dentro de la clase que pueda estar comunicándose con él con el lenguaje de señas. Yo ahorita no tengo ningún estudiante y no tengo dentro de la escuela en que estoy, no tengo conocimiento, pero hace 2 años en otra escuela que sí estaba, sí había una persona pues especial en el lenguaje de comunicación, pero pensaría que no sé si podríamos hacerlo para, digamos, usando las TIC en este proceso de comunicación con inteligencia artificial. Tal vez podríamos crear el lenguaje de señas en algún tipo de presentación o que podamos hacer. Yo creo que sí se puede. Tendría que ver quizás cuál apps podría traducir eso, pero sí ha de existir algún tipo de forma como esto que estábamos haciendo ahorita, estos recursos que utilizamos y diseñamos, tener un apartado en alguna esquina a través de una app que esté generando la comunicación con las manos de lo mismo que estamos diciendo. Pienso yo que sí se podría hacer en algún momento. Voy a buscar yo dónde está eso. Gracias. Muchas Ya, gracias. ya vaya anotando Gracias, lo de Carlos. trabajo de graduación, Carlos. Sí, lo voy a Ajá. anotar entonces. Gracias. Sería muy interesante, muy bonito sería. Ajá. Sí. Bien. Patricia y luego Ivette. Bueno, me parece un proyecto súper interesante, sobre todo porque lo que se busca, igual que otros proyectos, es equilibrar, ¿no? Y tener el mismo acceso a
a la educación, ¿no? Una pregunta que tengo es, ¿este proyecto de ustedes han pensado en incluir recursos físicos? Porque me encantan los recursos que han diseñado, pero creo que todos son en forma digital y hasta cierto punto podría haber una sobrecarga sensorial para alguno de sus estudiantes. Entonces, ¿han pensado en una forma de hacerlo o una alternativa, digamos, como un plan B o C en caso de que haya una persona que no pueda utilizar ese tipo de recursos solamente? Pero me encanta su proyecto. Buenas Hola. noches, me gustaría responderle a Patricia. De antemano, muchas gracias por la sugerencia. Y sí creo que es importante siempre tomar en cuenta pues, las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, cuando estábamos diseñando la actividad, nos concentramos en el grupo de estudiantes que Carlos y yo contamos y pues hasta ahorita, bueno, en mi experiencia, nomás estamos ocupando recursos digitales porque son las acomodaciones que mis estudiantes tienen, igual que de Carlos. Muchas gracias, Brenda. Patricia, ¿quieres de nuevo la palabra o ya pasamos a Ivette? Ok, Ivette. Yo solo quiero que me recuerden cuál es el grupo etario. Los estudiantes, ¿que quiénes son? No, ¿qué edades tienen? A las edades. Son de octavo grado, como 13, 14 años. Ok. Yo tengo una sugerencia. Uno, por mi especialidad, yo creo que sería chévere uniformar un poco las representaciones visuales que están aportando, porque están muy chéveres. Pero hay varios dibujos que son muy infantiles, entonces eso te puede causar rechazo cuando lo estén consumiendo. Y también en el podcast, que a mí me gustó bastante, pero ahí ya es si ustedes quieren. Yo creo que sería bien interesante que la voz sea no de los chicos, porque si lo pueden hacer con alguno de los chicos sería fabuloso, pero que se parezca mucho a ellos, porque entonces garantizar que va a tener mejor aceptación, porque es algo que les representa más. Solo es un comentario porque sí me ha gustado el proyecto de ustedes. Muchas gracias, Ivette. Gracias a todos. Muy buen trabajo. Gracias. ¿El grupo que sigue? Ya, un momento. Ok. ¿Me avisan si se puede visualizar la pantalla, por favor? Sí, ya se ve. Ok, Aún no en presentación, pero sí se ve. ok. Nosotros hemos utilizado esto para presentárselos a ustedes, corredores digitales. Así es como se llama la iniciativa. Para poner un poco de contexto, Corredores Digitales es una iniciativa de acompañamiento estratégico dirigida a emprendedores de Panchimalco que no han integrado adecuadamente las TIC en sus negocios o que no la utilizan con una orientación clara. Este proyecto no impulsa una digitalización acelerada, sino un proceso progresivo y contextualizado, basado en diagnóstico personalizado. A partir de este análisis se construye una base competitiva mínima viable. Creo que ese es el objetivo principal. Presencia digital clara, organización básica, comunicación estratégica y fortalecimiento de capacidades digitales. El objetivo es que cada emprendimiento desarrolle autonomía, sostenibilidad y visión de crecimiento continuo, contribuyendo así al fortalecimiento de un ecosistema económico local y al cierre de brechas digitales desde un enfoque social y estratégico. Para esta actividad hemos elaborado que se llama Detectives Digitales, Pensar antes de publicar. Y como introducción tenemos obviamente la población adulta de emprendedores de Panchimalco. El objetivo de la actividad es que los participantes comprendan qué es la educomunicación, comunicar con conciencia crítica,
Diferencien la información confiable de la desinformación, reconozcan riesgos éticos en el uso de redes y desarrollen competencias mediáticas básicas en su negocio, porque no podemos empezar se podría decir, a educar en herramientas si no se tiene una base sólida primero. Los fundamentos conceptuales breves, educación, educomunicación, que ya sabemos que hablamos de la conciencia crítica, educación mediática y competencias mediáticas, habilidades para acceder, analizar, evaluar y crear contenidos de forma ética y responsable. Básicamente la actividad sería presencial, por ahora lo hemos pensado así. Mi compañera Carla vive en ese lugar y conoce a muchos de estos emprendedores. Y básicamente sería un proyecto de aprovechamiento, es decir, los emprendedores nos van a aprovechar a nosotros, a dotarse de lo más que puedan de conocimientos, porque pues para el bien de sus negocios, de sus emprendimientos. Y la fase 1 es de activación, sería como un taller. Todo lo que vemos en redes sociales es verdadero, serían un poco las preguntas orientadoras. Todo lo que publicamos fortalece nuestro negocio y se muestran 2 publicaciones reales. Una con información dudosa y una estratégica y clara. La fase 2 sería el análisis crítico. En grupos pequeños analizan qué intención tiene esta publicación, es confiable, aporta valor, podría afectar la reputación del negocio. Esas serían las preguntas orientadoras. Y la fase 3 sería la producción responsable. Cada persona debe crear una mini publicación para su negocio, considerando claridad, veracidad, respeto, propósito comercial, público objetivo. En este punto se añadiría, podría ser en texto, podría ser en Canvas, por ejemplo, o puede ser en WhatsApp. Podría utilizarse diferentes herramientas ya en el contexto. Y la fase 4 sería la reflexión ética, que serían las preguntas orientadoras sobre los riesgos al usar mal las redes, cómo afecta la desinformación a un negocio y qué responsabilidades tenemos como emprendedores digitales. Básicamente lo que lograríamos con esta actividad es evitar fraude, no replicar información falsa, proteger datos de clientes y no crear manipulación digital. Esta es una de las actividades. Si les soy honesto, todavía no tenemos un plan estructurado de todas porque realmente estamos recogiendo la información. Esto que ven es todo lo que tenemos, todo lo que hemos recopilado porque no hemos hecho una caracterización empírica. Estamos trabajando con datos reales y como les expliqué al principio, queremos que sea lo más personalizado posible porque no queremos crear respuesta o estrategias estandarizadas a contextos diferentes y a una población que es diversa. Eso sería, pues, la actividad. Muy bien, muchísimas gracias. Carla tiene la palabra. Sí, solo quizás para cerrar, comentarles sobre el enfoque inclusivo que tenemos, ¿verdad? Que al inicio pues, de la clase ya le habíamos comentado. También lo que vimos anteriormente sobre el DUA, incorporar todas estas estrategias para que todo el contenido sea comprensible, ¿verdad? Utilizando este enfoque inclusivo, lenguaje sencillo, promover el trabajo en equipo, pensamiento crítico, herramientas gratuitas y que podamos adaptar todo esto a los contextos que tenemos. Algunos de los participantes tienen baja conectividad y también queremos respetar los distintos ritmos de aprendizaje, ¿verdad? Acá pues no solamente queremos ser inclusivos con la parte tecnológica, sino con el acompañamiento que vamos a brindar en el proceso. Y muchísimas gracias, Carla, y gracias al equipo. Todo el grupo tiene la palabra. ¿Quién quiere hacer algún aporte, pregunta, sugerencia, opinión? ¿No? Bien, este ejercicio está dirigido a una población distinta en la lógica en dos lógicas distintas, educación para adultos y educación popular.
y me parece muy enriquecedor para este grupo en especial de la maestría, que puedan tener o hacer un contraste o tener un ejemplo de formación, de educación no formal y específicamente para adultos que no necesariamente tienen una educación formal de nivel alto, ¿sí? Como nos había dicho los miembros de este equipo. En ese orden de ideas, pues ellos deberán buscar estrategias que faciliten la inclusión de todos, porque pues en asesoría nos decían que pues aunque aprendieron a leer y a escribir, el nivel educativo no es muy alto y pues poner en armonía a todo el equipo pues va a tener sus elementos importantes para poder poner realmente sea inclusivo. Muchas gracias. El último grupo. Hola, Néstor. Ok. vamos a compartir pantalla. Ujú. Me comunican si ya se puede ver. Sí, ya se puede. Ya se puede. Ok. Nuestra discusión todavía en proceso es cómo generar inclusión y empoderamiento en el Instituto Jesús Obrero a través de la tecnología digital. Pues las ideas van por aquí ahorita. Partimos de la realidad del Jesús Obrero. Es una institución que opera en una condición dual. La Cordillera del Bálsamo, que es predominantemente un área rural con potencial turístico, pero que poco a poco se ha ido desarrollando más como una zona industrial de comercio y de servicio. En los 20 años que tiene ahorita el Jesús Obrero ha pasado de ser una zona de tipo rural a convertirse en algo más de una zona en que la gente está buscando más salir de la ruralidad e irse a los suburbios o a lo urbano. Eso quiere decir entonces que tenemos una población bastante vulnerable y el instituto cuenta con una infraestructura tecnológica adecuada y un internet aceptable. Los estudiantes tienen un relativamente decente acceso a tecnología, pero es más de tipo personal. Y también el acceso a internet en casa no es generalizado, casi 3/4 partes. El manual de convivencia de la institución establece que se necesita desarrollar y garantizar el acceso con fines pedagógicos a la tecnología. Y entonces al hacer un balance, sí tenemos una realidad de una población vulnerable, tenemos una población que al final está finalizando su educación formal y que al finalizar esta educación se encuentra con una brecha bastante marcada, gente muy vulnerable tecnológicamente y gente con un acceso decente o bastante bueno. Hay un potencial en uso de dispositivos y hay una regulación ya planeada por la institución sobre el uso de TIC. Sí, entonces hay acceso a recursos tecnológicos, un acceso aceptable a Internet dentro de la institución. En la situación de los smartphones es algo un poco ambiguo porque si bien eso ha sido el pilar de la institución desde la pandemia, con la nueva normativa del Ministerio de Educación sobre la prohibición de uso de dispositivos en el aula, entonces estamos en un estira y encoge. Por una parte, resulta más económico trabajar con contenidos digitales, pero resulta más distractivo para los estudiantes en el salón de clases. Sí, si bien se ha pensado en darle una alternativa, realmente todo esto se enmarca en el proceso que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es en el proyecto educativo institucional del Jesús Obrero. Es un proyecto quinquenal que comenzó en 2025 y que termina en 2029 para un nuevo proyecto en 2030. Todas estas planeaciones que tenía la institución se comenzaron a hacer previa a los cambios radicales que está teniendo el Ministerio de Educación.
Frente a eso, hay como 3 grandes ejes que se está pensando en el obrero. El primero es la capacitación docente, no solo de parte del ministerio, sino también de parte de la institución que está regulada por la Corporación de Hermanos Maristas. La capacitación docente en formación digital y en la implementación de estrategias digitales de aprendizaje activo. En segundo, garantizar una mejora en la infraestructura y en la accesibilidad a la tecnología, aunque eso implica rediseñar espacios físicos, rediseñar también la arquitectura tecnológica de la institución y brindar soluciones de ingeniería, no necesariamente hablando de tecnología digital, sino que, por poner un ejemplo, la institución básicamente está hecha en 3 terrazas y no hay ni una rampa. Es decir, si un estudiante llega al estacionamiento, pues no tiene cómo llegar ni siquiera a la primera tanda de edificios. Bueno, la primera sí, pero el primer edificio ya tiene 2 plantas y no hay rampas. Es decir, esa es algo que debemos resolver como institución en estos 5 años. Y la tercera área, como atención a la diversidad, que viene desde la adecuación de los programas de formación y el acceso igualitario, que también está teniendo un poco de encuentro con el Ministerio de Educación, que ahora está tratando de hacer todo desde una forma bastante cuadrada, sumamente regulada. En escuelas modelo incluso tenemos uso de inteligencia artificial para sondear la conducta docente y la conducta de los estudiantes y verificar que se está haciendo lo que el programa dice que se debe hacer. Entonces está restando espacios para la innovación y para las adecuaciones. Aunque en papel se dice que sí se puede, en la práctica pues se dice un poco lo contrario. Como tomamos al instituto en medio de un plan quinquenal, no pensamos que lo adecuado fuera hacer una intervención directa, hacer como algo de inicio o algo de arranque. Más bien, pensamos tomar esa orientación que está teniendo, esa reflexión que está teniendo ahorita la institución para generar las habilidades en docentes y en estudiantes como un proyecto de reorientación paulatina. En una primera etapa, ahorita el Jesús Obrero solo hizo un diagnóstico de uso de tecnología, pero no lo hizo desde un enfoque en inclusión ni empoderamiento. Entonces, por eso pretendemos que lo primero que se haga sea un diagnóstico sobre el estado de los procesos de inclusión y de participación. Segundo, tratar de diseñar estrategias piloto como talleres de alfabetización digital para estudiantes, para familias, que son como desde el punto de vista tecnológico y de inclusión son el eslabón más débil, para fortalecer el acompañamiento que los estudiantes necesitan en cuanto a trabajo digital. En tercero, buscar recursos más inclusivos, es decir, esa sería como en la tercera etapa, buscar ciertos recursos que lleven a buenas prácticas y que lleven para pasar de usar las TIC meramente de aprendizaje individual a algo que tenga un impacto más cultural o en la comunidad. Y en cuarto, garantizar el empoderamiento del estudiantado para que pase de ser un consumidor a un productor de conocimiento. Y ahí cierro solo con el contexto. El contexto de la zona es bastante de servicios, como decíamos, bastante de trabajo industrial, pero intelectualmente produce, se produce poco, ¿verdad? Entonces el estudiantado está más orientado a voy a trabajar y voy a hacer mano de obra, pero no está orientado a producir en el sentido de producir con libertad y producir para su desarrollo. Entonces queremos generar esa conciencia crítica y desde este proyecto ver qué tanto se puede incidir en que los estudiantes y también los docentes puedan ser creadores críticos de contenidos de calidad. Muchas gracias. Su proyecto es extenso, alcanza a pensarse desde el desarrollo comunitario y para esa comunidad completa, ¿no? Sí. Porque aunque están Sí, perdón. No, siga. No, tiene la palabra. No, es que lo complejo es que como cuando se piensa en una comunidad, es una institución que está en el punto de encuentro de muchas comunidades. Es decir, tenemos casi el 40% de la población viene
del distrito de Colón. Y Colón es sumamente diverso, así como hay áreas muy rurales, hay zonas industriales, hay alto comercio, tenemos muchos centros comerciales de primera o de segunda categoría, pero a la vez hay una población que está totalmente cerrada económicamente a eso. Eso solo en el distrito de Colón, de ahí están todos los distritos de la montaña. Y están los distritos que pertenecen no al Departamento de la Libertad, sino a Sonsonate, que es un poco más lejos, pero tenemos una buena cantidad de población. Entonces, nuestro reto siempre es, tenemos una población cultural y socialmente heterogénea. ¿Cómo van a responder ellos a esa heterogeneidad? O sea, es algo como que la institución, lo que valoramos es, la institución en sí no puede dar la solución, no puede decir, ve y haz esto, sino que debe generar la capacidad de crear en el estudiante soluciones de inclusión y desarrollo donde quiera que él se encuentre o donde quiera que él termine estudiando o trabajando. Eso es algo súper complejo. Por eso cuando dijo comunidad dije, ups, son un montón de comunidades de origen. Sí, 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 a eso me refería, ¿sí? Porque está la escuela, voy Ujú. a permitirme utilizar esa palabra, la Sí, institución sí. educativa como eje que está produciendo transformaciones de las comunidades a través de sus estudiantes, ¿sí? El estudiante está impactando de una u otra manera a las familias y las poblaciones diversas. Entonces, es bien ambicioso el proyecto institucional, el proyecto, y bueno, me parece un ejercicio bien interesante de desarrollo comunitario para todas esas poblaciones que hay allí. Bien complejo, bien amplio, que efectivamente les va a llevar algunos años. Gracias. Le doy la palabra a sus compañeros, dudas, aportes, preguntas. Moisés. Yo quizás solamente un comentario, quizás nada más, que sí, así como dice usted, es un proyecto bien retador porque más que todo es cambiar como una cultura, un pensamiento, una tradición incluso, porque el compañero mencionaba que muchos de estos alumnos, su idea es, tengo que estudiar, sacar el bachillerato porque tengo que trabajar. Entonces, cambiar esa parte y que ellos logren comprender todo este tema, que la idea es pues que mejoren en ese sentido, creo que sí es un gran reto que tienen y bien interesante. Ujú. Gracias, Moisés. Ivette había levantado la mano. El comentario es muy parecido al de Moisés, que es un poco pensarlo en años y en etapas. Ujú. Exactamente, muy bien, muchísimas gracias. Un reto bastante interesante. Poco a poco lo irán aterrizando. Gracias. Bien, Ok. sí. ¿Algún otro aporte? ¿No? Bueno, entonces la idea en este momento es hacer el cierre del ejercicio en términos de conocimientos adquiridos. Recuerdo el ejercicio, la metodología es un aprendizaje basado en proyectos, por lo tanto, cada uno de ustedes va a ir adquiriendo información en los encuentros sincrónicos. Se entregan algunos elementos clave, sin embargo, otros elementos estarán aprendidos desde sus propias experiencias en el desarrollo del proyecto. Entonces, como conclusiones, les doy la palabra, que rescatan cómo esto aporta a sus propios procesos, tanto personales como profesionales. Para recordarles la necesidad de tener las cámaras abiertas y pues la conversación entre todos. Gracias. Ujú.
dicho de otra manera, ¿qué les deja este ejercicio? El ejercicio de crear esta actividad pedagógica inclusiva, qué elementos nuevos lograron incluir, en fin. Hola, creo que es bastante interesante porque también nos va dando ideas de proyectos a futuro. Por ejemplo, el proyecto del equipo de Néstor me llama muchísimo la atención porque es un proyecto súper completo que a lo mejor ha nacido como parte de una tarea, pero que sería muy interesante verlo que se realice. Y pienso también en la población que atiendo yo. Es decir, en la parte de movilidad, por ejemplo, pienso en la universidad y sí hay rampas, sí hay, pero no en todos lados. Entonces eso también ya me llamó la atención. Escuchar a otros grupos exponer su proyecto realmente me da a mí en qué pensar también. Y algo que se agradece mucho es esa retroalimentación porque uno está haciendo su proyecto y uno lo ve precioso, lo ve perfecto, pero muchas veces hay ciertos detallitos que uno no los ve desde adentro del grupo. Entonces, esa parte me ha gustado mucho también. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias. En orden van Lisette y luego Ivette. Gracias. Pues en realidad a mí me han gustado varias cosas. Primero, un poco el trabajo en equipo que ha habido con nosotros. Cada quien ha aportado, ha hecho lo suyo y eso es importante. Y luego, ahora que hemos escuchado también las propuestas de cada uno, pues vemos también como la diversidad de elementos y sobre todo de situaciones que pueden mejorarse. Y creo que precisamente todos estamos aquí, independientemente del contexto, de la población, del tema hacia el cual cada uno se ha inclinado. Lo importante es que esto que estamos aprendiendo, pues realmente dé frutos en beneficio de algo, ¿verdad? Y que ese beneficio pues sea sumamente práctico y que aporte realmente muchas cosas positivas para las poblaciones a las cuales nos dirigimos. Creo que eso es lo más importante y sobre todo también el entender siempre los contextos bajo los cuales cada uno de estos proyectos los estamos desarrollando. Creo que eso es lo enriquecedor de esta actividad. Muchas gracias, Lisette. Ivette y luego Moisés. Creo que, a ver, todas las materias que hemos visto han acumulado algo de nosotros que queremos solucionar un problema. Y esta, a mí lo que me ha gustado, que aporta, es que a veces cuando generamos dinámicas, no siempre estamos pensando en la inclusión en las brechas y en los contextos. Es decir, estamos tan ocupados en que nuestro contenido vaya bien, que sea fácil de acceder. Es decir, sí hay como cierta conciencia de, como lo que dice el segundo equipo, ¿no? Que haya universalidad de recursos, pero también tiene que ver con de dónde viene, que era lo que conversábamos en nuestra entrevista, cuáles son sus familias, y porque no solo es que tengan la tecnología, que es lo que nos está pasando a nosotros en la ESEN, que la carga académica es tan pesada y el contenido es tan duro que los chicos tuvimos que enseñarles a leer el año pasado y este año, porque no saben leer un texto académico. Y no tiene que ver con que tengan más o menos intelecto. Tiene que ver que son procesos que no han tenido la oportunidad de llevar a cabo. Entonces, tuvimos que hacer justamente esa dinámica de vamos a ponerlos todos en la misma lona, con todos los accesos de dinero que hay y también con la cantidad de becados que tenemos, que es bien importante. Así que creo que para ser bien puntual es la conciencia de que la inclusión es multifactorial y tiene muchas transversalidades. Muchísimas gracias, Ivette. Moisés. Moisés, ¿tienes la palabra? Ay, perdón, no había activado el audio. Ok.
Y estaba mencionando que retomaba lo que Ivette decía, que en muchas materias siempre hemos tratado de dar respuesta o solución a algún problema o una situación que en algún momento ni siquiera sabíamos que existía. Entonces es bien importante y me llama mucho la atención, sobre todo el hecho de que cada cosa que uno va aprendiendo lo va tratando de implementar para hacer un cambio. Es decir, ahora yo ya sé que si bien es cierto, ya sabía que existen diferentes tipos de maneras de aprender, pero en el día a día es mentira. A veces no queda chance como de sentarse y adecuar el material y tomar en cuenta todos esos elementos, pero que es muy importante que lo tenemos que hacer. Aparte de eso, creo que son escenarios bien, algunos son parecidos, pero hay unos que son bien distintos y la creatividad que tiene cada equipo es bien, bien interesante todo lo que hemos logrado desarrollar porque dar respuesta o diferentes alternativas, creo que cada equipo tiene que sentarse, hablar, discutir, llegar a un acuerdo para lograr una solución que al final es lo que pretendemos, dar respuesta a algo que nos afecta. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿No? Bueno, entonces voy a presentar de nuevo nuestra agenda de hoy para ver cómo vamos con ella. Y ya vamos también al grupo. Ay, perdón, está supremamente lento y no me deja reaccionar rápido. Bien. Con este punto hemos terminado hasta el punto número 3, que tiene que ver con la presentación de sus avances, y a partir de este momento empezamos la segunda parte de nuestro encuentro del día de hoy, que estaba planeado un conversatorio. La idea es poder generar un espacio de discusión y reflexión en torno a lo que pues, ya hemos venido hablando, el papel del pensamiento crítico en el uso responsable de las TIC relacionado con la búsqueda y manejo de información de manera crítica, ética y eficiente. Es decir, vamos a este otro elemento de búsqueda y los criterios de evaluación de los sitios web y redes sociales, que ya muchos de ustedes en sus ejercicios tocaron, algunos de manera directa y otros de manera tangencial. Entonces, no me gusta mucho como decir obligatoriamente tú haces tal papel. Me abro el espacio para ver quién voluntariamente desea ser el moderador y quién desea ser el relator. O hacemos varios relatores y en un documento en OneDrive se pueda construir la memoria de este ejercicio. Yo sugiero que lo rifen. Yo así hago con los niños cuando no quieran participar. ¿Sí? Bueno, está. Vamos a rifarlo. A ver cómo lo rifamos. Hay 14 personas. Pero permítame un segundo porque después, ¿cómo hacemos? Bueno, a la antigua. 14 personas del 1 al 14 y hay un número ganador aquí, apuntado. Milber, el número del 1 al 14. 4. Estamos rifando la posibilidad de moderar. No se te escuchó, Milber. El moderador. 4. Ok, Néstor. Hola, Hola. modero. ¿Moderas? ¿Sí? Sí, ¿De una? sí, sí, Perfecto. sí. Bien, En el gracias. camino. Bien, muchas gracias. ¿Quién apoya la relatoría?
Seguimos con la rifa. Ah, bueno, listo, Ivette. Relatoría. Ok, gracias. Bueno, esta es la consigna, sí, la voy a compartir de nuevo y de una vez aprovecho, bueno, aprovecho para mostrarles que en el curso, en la unidad, de la ruta de aprendizaje 2, tenemos la posibilidad de encontrar, abrí todo menos lo que debía, qué pena, de encontrar el material de las sesiones sincrónicas. Aquí hay una presentación que dice criterios de evaluación en sitios web y redes sociales. La idea es que después de conversar aquí, pues ustedes puedan tener acceso a esta presentación que posiblemente tengamos que complementar a partir de lo que se dijo aquí. Y pues voy a aprovechar este espacio para presentarles estas lecturas complementarias que hay aquí. Habla de la clasificación de procesos de evaluación de la información en línea y metodologías para la enseñanza en la detección de noticias falsas. Y el otro es la calidad web en medios digitales, revisión bibliográfica sobre métodos e indicadores de evaluación general y atributos de confianza. La idea es que ya para el miércoles, pues les invito a poder revisar estos, porque pues aquí estaban los temas de educomunicación y de pensamiento crítico, que la idea es que la pongamos ahorita en juego. Listo, entonces dejo de compartir y tiene la palabra Néstor. ¿Necesitan ver las preguntas orientadoras o ya es Creo que suficiente? sería, podríamos verlas otra vez, por favor, solo para que. Está bien, ya ponemos aquí Gracias. las preguntas orientadoras, lo amplío. Ujú. Listo, aquí Ok. está la pregunta, ¿sí? ¿Cómo el pensamiento crítico aporta a los prosumidores en sus procesos de búsqueda y manejo de información de manera crítica, ética y eficiente? ¿Y cuáles deben ser criterios necesarios e importantes para la evaluación de sitios web y redes sociales? Este es como la idea, el tema central es el papel del pensamiento crítico en el uso responsable de las TIC relacionado con la búsqueda y manejo de información de manera crítica, ética y eficiente. Silencio mi micrófono y Néstor tiene la palabra. Muy bien. Compañeros y compañeras, son las 7:57. Calculo que tendríamos unos 25 minutos para esta plática. Voy a poner ahí está, mi cronómetro comienza ahorita. Y abrimos este diálogo sobre cuál es el papel del pensamiento crítico en los prosumidores, en los procesos de búsqueda, manejo y, claro, comunicación de manera crítica, ética y eficiente. Podemos hablar desde nuestro punto de vista, desde también nuestras experiencias. Así es que les doy la palabra. Papel del pensamiento crítico frente a los contenidos que nosotros consumimos o que producimos. ¿A quién quiere aportar? Podemos pensar primero, podemos tratar de definir el pensamiento crítico en este contexto, o podemos pasar directamente a la importancia de ese pensamiento crítico en los procesos de búsqueda y manejo de información. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, manitas. Patti tiene la palabra. Y después, perdón, después Carla y después Lisette.
Bueno, creo que como prosumidores, algo muy importante que debemos hacer es la verificación de la información. Es decir, muchas veces buscamos información sobre X tema y podemos notar que hay 1, 2 o 3 sitios web, por ejemplo, que nos indican lo mismo o nos dan ideas similares, pero hay otros temas que a veces buscamos que la búsqueda es demasiado amplia o produce demasiadas respuestas. Entonces creo que parte del pensamiento crítico es justamente ver esta información, leer, analizar, pero también verificar, ¿no? Siempre vamos a encontrar una forma de verificar esa información y creo que es un paso muy importante. Ya sea, Pati, ya sea amplia la información o ya sea breve, siempre tenemos que aplicar procesos de... Sí, justamente, igual si es de forma impresa, porque ahorita estamos en el mundo digital, ¿no? Pero muchas veces podríamos encontrar también de forma impresa, pero eso no quiere decir que no sea una fake news, por ejemplo, o que la información ya no sea o se haya modificado parte de lo que encontremos. Ok, gracias. Carla. Yo quería comentar sobre el optimizar el manejo eficiente de la información, ¿verdad? Actualmente creo que uno de los retos, no sé si se me escucha bien, uno de los retos es que no falte información, sino que estamos sobrecargados de información. Entonces, las personas, bueno, todos recibimos diariamente mucha información a través de las diversas redes y considero que el pensamiento crítico nos ayuda o ayuda a todos a gestionar la información con criterio, ¿verdad? No solamente se consume y se traga todo lo que dicen las redes, ¿verdad? Que las personas a través del pensamiento crítico pueden distinguir entre lo que sí es importante, lo que sí es confiable, lo que es útil y también lo que es relevante, ¿verdad? Eso quería. Ok, gracias, Carla. Lisette. Gracias, Néstor. Yo creo que además de lo que han dicho Pati y Carla, creo que también es importante cuando hablamos de pensamiento crítico, sobre todo en los procesos de búsqueda, también resulta importante algo que vimos hace algún tiempo. Necesitamos, y esto siempre tiene que ver con la parte de la alfabetización digital, necesitamos también aprender a tener habilidades precisamente para filtrar, buscar y curar la información. Y creo que si eso también se aprende y se desarrollan esas habilidades, también nosotros aprendemos a aplicar eso en lo que cada o día a día hacemos. Y eso también nos ayuda a que ese pensamiento crítico, esa reflexión que hacemos desde lo que se encuentra en los mensajes, también nosotros podamos distinguir los elementos que realmente responden a lo que se habla o de lo que se habla, o si de lo contrario lo que hace es presentar informaciones también falsas. Entonces creo que eso es importante. Y luego los criterios éticos, la construcción muy importante también de la ciudadanía digital, que también lo hemos visto y que creo que todavía a nivel de procesos educativos también nos falta construir un poquito eso con nuestros estudiantes. Lisette, cuando tú decís lo de la curaduría, responde eso también a lo que Carla decía, al exceso de información. Sí, al filtrado de esa información precisamente, de lo que sí sirve y de lo que no sirve. Ok, gracias. Turno de Benjamín y se prepara Mercy. Benjamín, hola. Hola, muchas gracias. Yo solo quiero compartir que estoy totalmente de acuerdo con las compañeras. El pensamiento crítico es un filtro, es un colador que nos ayuda a saber qué información
vamos a analizar, qué información vamos a difundir y por supuesto qué información vamos a digerir, ¿verdad? Pero también quiero aportar, como decía Carla, que por ejemplo una persona del siglo pasado, nosotros ya recibimos más información que esa persona en toda su vida, porque ahora las redes sociales a través de los algoritmos juegan un papel bien importante. Y es que los algoritmos no están diseñados para mostrar información verdadera, sino información que genere reacción emocional en base a nuestro historial de búsqueda. Entonces, al final es responsabilidad de nosotros ver si la información que se nos presenta es totalmente verídica. Pero la mayoría de personas, y me incluyo, tenemos la mala costumbre de compartir la información sin verificar la fuente. Entonces, pienso que más del 60% del contenido que circula en las redes sociales es compartido sin que las personas estén seguros que la fuente es original y totalmente confiable. Entonces, eso puede llevar a la idea de que nosotros también contribuimos en la producción de desinformación, incluso sin tener la intención de propagar información falsa. Entonces, ese sería mi aporte. Un comentario, Benjamín, cuando decís el pensamiento crítico, es decir, no solo debo ser crítico con lo que entra, sino tendría que ser crítico conmigo mismo como consumidor, cuando yo decido qué consumir. Exactamente. Ok. Leo un comentario de Juan Luis, ahorita nos dice que él no puede hablar, pero lo leo textual. Considero que un punto es que seamos nosotros quienes dirijamos la búsqueda y cualquier interacción con los medios, partir de nuestros propios criterios y utilizar Internet como un asistente, no como un sustituto de nuestro juicio. Interesante esto al final. Usar el Internet y los recursos, me imagino, no como un asistente más bien y no como un sustituto de nuestro juicio. Es decir, al final somos nosotros los que hacemos el juicio. ¿Qué se me hizo? Ups, ¿dónde está? Aquí estoy. Ya regresé. Mercy. Ok, buenas noches. Sí, abonando siempre a la pregunta, creo que es tal vez un poco redundante ya lo que voy a decir, porque ya todos los compañeros lo mencionaron en cuanto al pensamiento crítico, que es lo que nos aporta como prosumidores. Porque primero lo estaba pensando desde el punto de vista de nuestros estudiantes, pero somos nosotros los que tenemos como que la obligación de verificar qué es lo que estamos publicando. Entonces, sin el pensamiento crítico, corremos el riesgo de simplemente estar ampliando la desinformación que ya existe. Simplemente pasamos la información que nos llega independientemente de si sea verdadera o no, y así estamos contribuyendo a la desinformación más generalizada. Y como lo vimos en alguna de las materias del año pasado, es nuestra obligación proteger a las personas que están alrededor de nosotros en la cuestión esta de los medios digitales. No solamente decíamos a las personas mayores, sino también a nuestros estudiantes. Entonces, con pensamiento crítico, a la hora de nosotros compartir información, preparar material, curarlo y todo, entonces nos convertimos en mediadores del conocimiento. La mediación viene a ser ese puente entre todo el conocimiento crudo y lo que está en Internet, con el producto ya final que nosotros le damos a los estudiantes, y de esa manera garantizamos calidad en lo que se les está entregando y evitar que ellos caigan también en desinformación. Entonces, el pensamiento crítico es muy importante porque estaría transformando la información en algo realmente significativo a través de la mediación. Muy bien. Tengo una propuesta para ampliar esta plática. Creo que está implícita la idea de la inteligencia artificial o de los modelos de inteligencia artificial como generador de contenido, pero quisiera que lo explicitáramos más, porque ya no solo decimos, sí, creo que la pregunta está enfocada en redes sociales y la investigación web, pero buena parte de los contenidos que se consumen y que se producen ahora son producto 100% o un alto porcentaje probablemente de creación de inteligencia artificial. Entonces, platiquemos sobre el pensamiento crítico y las herramientas de inteligencia artificial.
ver, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Tenemos todavía 13 minutos. Vamos a buen tiempo. Lisette. Yo creo que eso se relaciona también mucho con lo que ha mencionado Ana Mercedes y antes también Benjamín, porque él precisamente hablaba de los algoritmos y los algoritmos son alimentados por, ¿verdad? Y la otra cosa es el tiempo de actualización que esa información tiene. Muchas veces nosotros podemos usar la inteligencia artificial, pero siempre es importante primero haber leído el artículo para preguntarle sobre el artículo. Y cuando uno ve las respuestas, dice, no, esto no es así, aquí hay un error, ¿verdad? Entonces hay algo siempre que se pierde. Y como estamos hablando precisamente de la calidad de la información, que es un criterio importante de la procedencia de la fuente y también de la actualidad que esa información tiene. Entonces, para nosotros como docentes, creo yo que el reto, además de aprender nosotros también a usar esa inteligencia artificial, es comenzar también a educar en el uso de la inteligencia artificial a nuestros estudiantes. Porque yo sé que ahora todos a lo mejor podemos tener la tentación de hacer una tarea y usar solo inteligencia artificial, pero al final uno descubre muchos errores. Dice, bueno, y la mayoría de gente pues apoya mucho todo lo que la inteligencia artificial da y a veces tampoco no se sigue ese proceso que estamos hablando ahorita, de esa reflexión crítica de lo que estamos leyendo. Entonces creo que es importante un poco que orientemos también a nuestros estudiantes en cuál es esa ruta a seguir, en darle precisamente esos criterios que dice en esta pregunta que debe de conocer para no creer, como dice Juan Luis, que la inteligencia artificial siempre le va a hacer todo. Muy bien. Antes de darle la palabra a Milber, leo un comentario que ha escrito Ana Mercedes. La inteligencia artificial debe usarse como herramienta, no como autoridad. Esto va en la misma línea del comentario de Juan Luis, que decía que no sustituye nuestro juicio crítico. Milber. Sí, muy buenas noches. Bueno, me voy a desviar un poquito, pero después se puede regresar a la IA. Bueno, yo pienso de que hay amenazas mucho más grandes que la IA y en este caso hablaré de la intención de la información, o sea, con qué intención yo estoy comunicando. Por ejemplo, hay cierta persona muy poderosa, muy poderosa, que cada semana inventa una polémica peor que la anterior para poder desviar la información. Y todo el mundo quiere ir al momento. Oh, esta semana fue algo súper horrible, pero la otra semana hago otro comentario y todo el mundo está hablando de lo que es de esto. Y luego voy así y mi estrategia de comunicación es que todos vayan a mi velocidad y todo lo anterior sea ya no relevante, porque la velocidad de la comunicación es exagerada. Entonces yo rescato eso de con qué intención informamos y cómo somos manipulados en este contexto. Milber, solo una pregunta. Aquí ayúdenme los que están más en el ámbito de la comunicación. El hecho de no de malinformar, sino de crear toda una cantidad de datos falsos, absolutamente falsos, como tú lo decís, con una intención, ¿siempre se le llama desinformación o tiene algún otro nombre más radical? Ahí sí ayúdenme. Hegemonía comunicativa. ¿Cómo? Hegemonía comunicativa. Ah, O sea, ok. son los dueños de los medios, generadores de los medios, legitimadores de los medios. Entonces, dicen lo que quieren cuando quieren y manipulan todos los procesos. Ok, gracias. Gracias. Patti. Volviendo un poco a la información, cómo la obtenemos y ahora que hemos mezclado un poco la inteligencia artificial, por ejemplo, yo doy una clase de traducción y claro, la inteligencia artificial nos puede facilitar muchísimos procesos, pero no me sirve de mucho ingresar un texto, pedir que un gestor me lo traduzca
¿Me va a dar una respuesta? Claro que sí, va a ser un texto que va a alguien leer y probablemente comprender, pero dentro de ese proceso, como es súper rápido y los gestores están alimentados de bases de datos de diferentes lugares, probablemente no se apegue al contexto, que es una de las ventajas de utilizar o de contratar un traductor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Mis estudiantes, por ejemplo, yo les digo, en primer año, la primera clase que tenemos se llama Introducción a la Traducción y les digo, nos vamos a ir a pie. Es decir, la tecnología existe, sí, pero ahorita no la vamos a ocupar y entonces muchos me dicen, ¿por qué? Y les digo, número uno, porque van a aprender otros procesos que no van a aprender si solamente lo pasan por un traductor. Pero el punto al que quiero llegar es, una vez yo le pedí no recuerdo si fue Chat GPT o fue Gemini, no recuerdo, y le pedí, ¿podrías darme ejemplos concretos de las siguientes 4 estrategias? Y yo le puse las 4 estrategias de traducción que se utilizan y que era parte del contenido de mi clase. Y entonces me da unos ejemplos. Y cuando yo veo los ejemplos, si yo solo los hubiera copiado y pegado y me voy a mi clase, cuando hubiera llegado a mi clase yo me hubiera dado cuenta del grave error de no haber leído ese contenido, ¿no? Y entonces me daba 2 ejemplos casi similares y le respondo, me parece que hay una confusión porque el ejemplo A y el ejemplo B pertenecen a otra estrategia y no a las estrategias que te pedí. Sí, disculpa, hubo una confusión, etcétera. Total que le pregunté como 6 veces y nunca llegamos al punto de que me diera un ejemplo de la estrategia que yo le estaba solicitando. Es decir, le pedí que me diera una definición de cada estrategia, me la daba, pero a la hora de hacer los ejemplos no llegaba al ejemplo, digamos, más apropiado. Entonces, ¿qué significa? Nosotros como prosumidores, tanto recibo información, pero tengo que verificar esa información, porque si no yo le traslado esa información a los demás y entonces ya se convierte en una información que no es una información correcta. Muy bien, gracias Pati. Carla. Sí, quizás siguiendo un poco con lo que mencionaba Patti, muy interesante como nosotros producimos información con las herramientas, ¿verdad? Y estaba recientemente cayendo un poco en, no sé, como en aburrimiento, estar en LinkedIn y estar viendo las publicaciones de otros profesionales, incluso viendo que están vendiendo productos que son creados 100% con IA. Cuando se ingresa, se puede observar claramente que es un copy-paste de algún un producto ahí elaborado, ¿verdad? Por la inteligencia artificial y se presentan como que fueran soluciones inmediatas o, como decía Patti, ¿verdad? No son infalibles, ¿no? Es decir, pero estas personas lo presentan como que esas son las soluciones. Y esto que se está dando exige que nosotros, pues, podamos tener este pensamiento crítico y saber que no, que la IA no siempre va a significar más valor en los productos que se están compartiendo. Los riesgos cuando falta este pensamiento crítico, ¿verdad? Se pierde la credibilidad, los productos, digamos, un profesional que está compartiendo frecuentemente sus comentarios súper genéricos, ¿verdad? De la IA, pierde credibilidad, el discurso es vacío, el mensaje se deshumaniza y uno siente ese frío, por decirlo así, ¿verdad? Esa conexión, uno no conecta con los mensajes que se están publicando. Entonces, sí es muy importante que podamos utilizar, ¿verdad? Estas herramientas de manera, con este pensamiento crítico, tanto cuando producimos, ¿verdad? Algo, también como mencionaba quizás hace un momento Benjamín, cuando nosotros también consumimos, ¿verdad? Estos contenidos. Muy bien. Por cuestiones de tiempo, la última participación se la daremos a Brenda. Brenda, ¿tiene la palabra? Muchas gracias. Buenas noches.
No, yo nomás quería hablar por experiencia propia, que una vez con mi otra compañera de trabajo del área bilingüe, un día estábamos usando ChatGPT y notamos como de español a inglés traducía mejor que de inglés a español. So, el español que ChatGPT nos daba en las traducciones, pues no era muy bueno. Y ahí siempre volviendo, que creo que la inteligencia artificial puede ser como una herramienta, una guía que nos dé ideas, pero uno debe de conocer el tema para poder juzgar lo que es correcto y lo que es no. Y ahí entra que hay que analizar el lenguaje y el tono en que viene todo. Ok, muy bien. Gracias, Brenda. Le cedo la palabra a nuestra relatora. Elena. Bien, a lo mejor que puedo. Una de las primeras ideas en las que coincide la gran mayoría es que, uno, el pensamiento crítico es necesario, es importante y hay que fomentarlo. Y quiero rescatar una de las palabras que mencionó Liz, que decía que el pensamiento crítico es una habilidad. Entonces, si es una habilidad, entonces por supuesto tiene que ser educable y entrenable. Y ahí surgen varias preguntas que tienen que ver con cómo se construye el pensamiento crítico, cómo es que nosotros vamos a hacer para fomentar ese tipo de acciones para que los chicos puedan tener más reparo en el tipo de comunicación que consumen, que generan y que comparten. Añado a esto todo lo que estaban diciendo en los comentarios. En este caso, voy con una de las ideas de Benjamín que hablaba sobre los filtros. Entonces, primero, uno, ¿qué es el pensamiento crítico? Dos, este pensamiento crítico me va a generar estos filtros y añadido a esos filtros también tenemos que pensar el tema que puso Néstor en el segundo lugar, que sería la inteligencia artificial generadora también de contenido bajo el contexto de lo que estaba hablando Milberg, que es, hay mucha maldad y perversidad en todo lo que nosotros consumimos. Entonces, hay una intención también de que toda la información que nosotros tengamos nos aleje muchísimo más de las prácticas de pensamiento crítico, porque es muchísimo más fácil solo compartir esto que me salió de inmediato. Y me regreso al comentario que decía Ana Mercedes, y con esto voy a ir cerrando, que es el papel que nosotros estamos jugando dentro de toda esta dinámica. La gran mayoría de aquí somos profesores, y una de las palabras que usó Ana Mercedes es proteger. Es decir, cómo nosotros vamos a brindarle las herramientas a nuestros estudiantes, y ella comentaba que el papel podría ser mediadores, puentes, y que nosotros mismos teníamos que ponernos en educación, es decir, educarnos sobre cómo se selecciona la información, cómo se hace la curaduría, para que nosotros podamos tener un impacto en nuestra comunidad. Y con eso cierro. Y miren qué bien, terminamos con 21 segundos. Cuánta exactitud, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Un ejercicio bien interesante. Me gustó muchísimo, sobre todo porque logré escuchar voces que no siempre se escuchan. Qué bueno, muchas gracias. Y poder ver cómo han ido ustedes logrando estructurar sus propias posturas y conclusiones con respecto a este tema, que los lleva también a pensar o nos lleva a todos a pensar en la responsabilidad que tenemos como educadores de nuevas generaciones y educadores en distintos contextos. Ya hay y con respecto al tema de la IA, ya hay investigaciones que muestran cómo la IA está alterando no solamente la información y la comunicación, sino a nivel cognitivo en las personas, ¿sí? Se están alterando habilidades cognitivas que antes tenía las personas, y que por el uso de la IA, voy rapidito, así lo que decían, copio pego,
sin ningún tipo de procesamiento, pues algunas investigaciones están mostrando estas alteraciones cognitivas. Bien, muchísimas gracias. Pues con esto damos cierre a la primera ruta de formación y a la primera parte de la segunda ruta de formación, ¿sí? Para la última parte de la segunda ruta de formación, pues vamos a hacer un ejercicio teniendo en cuenta que también el día viernes es la entrega final de su trabajo. Entonces vamos a poner a presentar y articular esto que hicimos con la discusión del tema. Entonces, la agenda de trabajo, pues cumpliendo con las solicitudes hechas en encuentros anteriores, esta es la agenda de trabajo del próximo miércoles. Primero vamos a hacer la socialización. Cada equipo va a presentar una síntesis de su trabajo. En cuanto al entorno, población elegida, hallazgos más relevantes de su caracterización y aspectos más importantes. Como ya se han hecho presentaciones previas, la idea es que ustedes rescaten lo que ustedes consideren más relevante para presentar su trabajo. Yo les sugiero dar más tiempo al análisis, la interpretación y las conclusiones, porque ya digamos, la primera parte del entorno y los hallazgos, pues ya lo han ido manifestando. Todos los miembros del equipo deben estar preparados para presentar su trabajo y el miércoles se elige en sorteo quién de cada equipo va a presentar. El tiempo de presentación es de 12 minutos y 3 minutos para preguntas y aportes. Luego haremos un cierre de la actividad de socialización. Las personas aportarán sus propias ideas sobre los productos presentados, la relación de estos con los temas vistos y esa actividad tendrá una duración más o menos de 5 a 10 minutos y el cierre del tema, y el cierre del tema será ¿es visible para ustedes la presentación? ¿Sí? Bien, y el cierre del tema de la ruta de aprendizaje se hará después. Entonces, la idea es retomar los temas o ideas que no se hayan terminado de revisar entre hoy y la primera parte del miércoles. Y pues les invito a revisar los textos que están vinculados en lecturas complementarias para terminar con las conclusiones de la ruta de aprendizaje. Aprovecho para recordarles que el trabajo de la guía tienen plazo de subirlo a la plataforma hasta el 6. O sea, la fecha que aparece como fecha de evaluación no es el miércoles, sino el 6. ¿Listo? Entonces, si tienen, aprovechen, si hay alguna sugerencia, comentario, pues tendrán el tiempo de hacer los ajustes que consideren pertinentes. ¿Dudas, preguntas hasta allí? ¿Todo bien? ¿Aportes, comentarios adicionales? ¿No? Bueno, Todo bien. entonces perdón, tienes la palabra. No, todo bien, todo bien. Listo. Ivette, te agradecería si de pronto envías esa relatoría y la subiré en el material del curso para que sea visible por todos, ¿sí? Y muchísimas gracias. Néstor, muchas gracias por moderar. Ivette, muchas gracias por la relatoría y a todos muchas gracias por participar, por acceder al ejercicio. Mil gracias. Les deseo una feliz noche y un buen descanso. Que estén bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, Buenas noches. Feliz Buenas noche, noches. gracias. Que descanse usted también. Gracias. Patricia, el equipo de nosotros nos quedamos un ratito. Sí, sí, en el mismo.